Ella no recibe nada. Me aseguré de eso, se jactó mi madrastra. El abogado carraspeó. Señora, no se puede modificar un fideicomiso que ya transfirió 50 millones de dólares el año pasado. Su rostro se volvió pálido como una sábana. Las oficinas legales de Henderson, Blackwood y asociados olían a cuero viejo y dinero aún más viejo. El edificio de piedra caliza se alzaba imponente en el distrito financiero, con sus ventanas arqueadas que filtraban la luz dorada de la tarde sobre los muebles de caoba lustrada. Los pasillos resonaban con el eco sordo de pasos apresurados y conversaciones en voz baja, el tipo de susurros que acompañan a los grandes movimientos de dinero. Yo estaba sentada en la sala de espera, observando los retratos al óleo de los socios fundadores. Rostros serios y rígidos me miraban desde marcos dorados, hombres con barbas cuidadosamente recortadas y ojos que parecían haber visto el ascenso y la caída de imperios financieros. Sus expresiones severas contrastaban dramáticamente con el escándalo que se desarrollaba a pocos metros de distancia. Mientras tanto, mi madrastra Diane hablaba como una reina con sus hijos, Brandon y Chloe, susurrando con emoción y planeando cómo gastarían la herencia. La escena era casi obscena en su despliegue de codicia, como buitres revoloteando sobre lo que creían era su festín garantizado. Lo primero que haré es comprar ese yate, le anunció Brandon, deslizando su dedo por la pantalla del celular con la familiaridad de quien ya había calculado cada detalle. El de 60 pies que vimos en Miami tiene 3 camarotes principales, jacuzzi en cubierta y suficiente espacio para las fiestas que voy a dar. Sus ojos brillaban con una avaricia que me revolvía el estómago. A los 26 años, Brandon nunca había trabajado un día real en su vida. Su mayor logro había sido graduarse de una universidad costosa que Diane había logrado que papá pagara, y aún así había necesitado 5 años para terminar una carrera de 4. Yo estoy pensando en una casa en los Hamptons, agregó Chloe, echándose el cabello rubio hacia atrás con ese gesto estudiado que había perfeccionado frente al espejo. Algo con estilo, tal vez 8 habitaciones. Vi una propiedad increíble en Architecture el Digest la semana pasada. Tiene piscina infinita, cancha de tenis y está a solo 5 minutos de la playa. Chloe, 2 años menor que su hermano, había heredado la misma actitud parasitaria. Trabajaba como influencer en redes sociales, un término que usaba para describir su hábito de posar con ropa cara y promocionar productos de belleza a sus seguidores, la mayoría de los cuales probablemente eran bots comprados por la agencia de marketing que Diane había contratado para inflar su popularidad. Diane les acarició las manos con sus uñas perfectamente arregladas, las mismas uñas que habían estado arañando la fortuna de mi padre durante los últimos 7 años. Cada manicura francesa costaba más de lo que la mayoría de las personas ganaban en una semana, y las llevaba como insignias de su victoria sobre la vida que había construido meticulosamente. Tranquilos, hijos, dijo con tono dulce, pero yo podía escuchar la satisfacción venenosa que goteaba de cada palabra. Hablaremos de inversiones después de terminar los trámites. Su padrastro fue muy generoso con ustedes, muy generoso. La forma en que decía padrastro siempre me había molestado. Era técnicamente correcto, pero la manera en que lo pronunciaba como si fuera una marca de propiedad me hacía rechinar los dientes. Harold Morrison había sido mi padre durante 38 años antes de que ella apareciera en su vida como una tormenta perfectamente maquillada. Me lanzó una mirada llena de veneno desde el otro lado de la sala. Era el tipo de mirada que las serpientes deben dar a sus presas antes del ataque final. Yo respondí fingiendo interés en mi teléfono, como si estuviera revisando correos importantes, mientras ella me observaba con desprecio. En realidad, estaba leyendo los últimos mensajes que había intercambiado con papá antes de su muerte. Pequeñas conversaciones cotidianas que ahora parecían infinitamente preciosas. ¿Cómo está tu trabajo en la fundación? Mi niña, ¿has comido bien hoy? Estoy orgulloso de la mujer en la que te has convertido. Cada palabra era un tesoro que Diane nunca podría arrebatarme. No entiendo por qué ella está aquí, dijo Diane en un susurro que todos escuchamos, proyectando su voz justo lo suficiente para asegurarse de que yo captara cada sílaba envenenada. Harold dejó muy claro lo que quería antes de morir. Harold ni siquiera podía llamarlo papá, ni ahora. Durante 7 años de matrimonio, nunca había escuchado que se refiriera a él con el cariño que merece un esposo. Siempre era Harold cuando hablaba de él con otros, como si fuera un socio comercial exitoso en lugar del hombre que supuestamente amaba. Recordé las primeras veces que ella había aparecido en nuestra casa. Mi padre, viudo desde que yo tenía 14 años, había conocido a Diane en una gala benéfica. Ella había llegado como un torbellino de elegancia y atención, vestida impecablemente y armada con una sonrisa que podía desarmar a cualquiera. Al principio, había sido encantadora conmigo también. Regalos pequeños pero costosos, invitaciones a almorzar, preguntas aparentemente genuinas sobre mi trabajo en la fundación sin fines de lucro que dirigía. Pero las cosas cambiaron rápidamente después de la boda. Las invitaciones se volvieron más escasas, los regalos desaparecieron, las preguntas sobre mi trabajo se convirtieron en comentarios sutiles sobre lo poco práctico que era dedicar mi vida a la caridad cuando podría estar haciendo algo más lucrativo. Gradualmente, mi acceso a papá se fue restringiendo. Verás que Harold estaba un poco confundido en sus últimos años, continuó Diane, ahora hablando directamente conmigo, aunque mantenía esa sonrisa falsa que había perfeccionado. La vejez le estaba pasando factura. Por suerte, yo estaba ahí para ayudarlo a tomar decisiones más racionales. La sangre me hervía, pero mantuve la compostura. Papá había estado perfectamente lúcido hasta el final. De hecho, en nuestras últimas conversaciones había estado más agudo que nunca, haciendo preguntas específicas sobre mi trabajo, mis finanzas personales, mis planes para el futuro. Había algo en su manera de hablar que sugería que estaba preparando algo, pero yo había asumido que solo quería asegurarse de que yo estaría bien después de su partida. Entonces apareció la recepcionista, una mujer mayor con cabello gris perfectamente peinado y una expresión que sugería que había visto muchos dramas familiares desarrollarse en estas mismas sillas. El señor Blackwood los verá ahora, anunció con la eficiencia profesional de décadas de experiencia. Entramos en la sala de juntas donde James Blackwood nos esperaba. El abogado tenía unos 60 años, con cabello plateado y ojos azules que parecían ver más allá de las fachadas que las personas con
construían. La carpeta del testamento de mi padre estaba extendida frente a él, pero noté que había varias otras carpetas apiladas a su lado, cada una considerablemente más gruesa que la que contenía el testamento. Se esforzaba mucho por mantener la compostura profesional, pero algo en sus ojos mostraba que luchaba por no reírse. Era como si conociera un chiste que el resto de nosotros aún no habíamos escuchado. Por favor, siéntense, él dijo, indicando las sillas de cuero que rodeaban la mesa de conferencias. ¿Quieren agua? ¿Café? Esto podría tomar algo de tiempo. El algo de tiempo lo dijo con un énfasis particular que hizo que me preguntara exactamente qué habían planeado papá y él. Vamos directo al grano, dijo Diane con impaciencia, sentándose como si fuera la dueña del lugar. Su postura irradiaba la confianza de alguien que cree tener todas las cartas ganadoras. Tengo una reunión con mi asesor financiero a las 3. Hay mucho que planificar. Ya estaba gastando mentalmente el dinero, calculando inversiones y compras, distribuyendo una fortuna que creía que le pertenecía. La observé mientras sacaba su teléfono de diseñador y revisaba su calendario, probablemente confirmando citas con decoradores de interiores y agentes inmobiliarios. Entiendo, respondió el abogado con paciencia infinita. Antes que nada, mis más sinceras condolencias por la pérdida del señor Harold Morrison. Fue mi cliente durante más de 30 años y un hombre excepcional. Su pérdida es sentida por todos los que tuvimos el privilegio de conocerlo. James Blackwood había sido más que el abogado de papá. Había sido su consejero, su confidente en asuntos financieros y me atrevería a decir uno de sus pocos amigos verdaderos en los últimos años. Había visto de primera mano cómo la dinámica familiar había cambiado después del matrimonio de papá con Diane. Sí, muy triste, le interrumpió Diane con frialdad, agitando la mano como si estuviera espantando una mosca molesta. Pasemos al reparto del patrimonio. Como dije, tengo compromisos esta tarde. Su falta de respeto era asombrosa. Ni siquiera podía fingir dolor por la muerte del hombre que había sido su esposo durante 7 años. Para ella, Harold Morrison había sido simplemente un medio para un fin, y ahora que ese fin estaba al alcance, no tenía tiempo para sentimentalismos. El señor Blackwood asintió, pero pude ver un destello de disgusto cruzar brevemente su rostro profesional. Por supuesto, comencemos entonces con la lectura del testamento del señor Morrison, fechado hace 5 años, poco después de su matrimonio con usted, señora Morrison. ¿5 años? Pregunté en voz baja, sorprendida por la fecha. ¿No lo actualizó más recientemente? Había asumido que papá habría hecho cambios más recientes. 5 años era mucho tiempo, especialmente considerando todos los cambios que habían ocurrido en nuestras vidas durante ese periodo. La risa de Diane sonó como vidrio rompiéndose, aguda y desagradable. Ay, querida, no tienes idea de cómo funciona esto, ¿verdad? Harold y yo actualizamos todo después de casarnos. Nos aseguramos de que todo quedara en manos de la familia inmediata, de las personas que realmente importaban en su vida. Su sonrisa era triunfante, como si acabara de anotar el punto ganador en un juego que yo ni siquiera sabía que estábamos jugando. La familia inmediata, repetí, sintiendo una punzada de dolor. ¿A qué te refieres exactamente? Sabía que estaba siendo cruel, pero quería escucharla decirlo. Quería que admitiera frente a todos lo que había estado haciendo durante años. ¿A quienes realmente lo cuidamos en sus últimos años?, respondió Diane con falsa dulzura, cada palabra cargada de malicia calculada. No a la hija que apenas venía de visita, muy ocupada con su trabajito de caridad para pasar tiempo con su padre. Tu padre murió sintiéndose abandonado por ti. Andrea, eso es algo con lo que tendrás que vivir. Sus palabras me atravesaron como dagas, pero sabía que eran mentiras. Recordé todas esas veces que había intentado visitar a papá, solo para descubrir que Diane casualmente había programado viajes familiares durante mis fines de semana libres. Las cenas familiares de las que me enteraba después cuando veía las fotos en las redes sociales de Chloe. Las veces que había llamado para hablar con papá y Diane me había dicho que estaba descansando, demasiado cansado para visititas. Había sido una campaña sistemática de aislamiento ejecutada con la precisión de un general planificando una guerra, y aparentemente había funcionado, o al menos eso creía Diane. Harold la quería mucho. Andrea, continuó Diane, fingiendo compasión, pero al final entendió que la familia son las personas que están ahí cuando más las necesitas. Nosotros estuvimos ahí, tú no. Brandon y Chloe asintieron como marionetas bien entrenadas, respaldando la narrativa de su madre, sin cuestionar nada. Probablemente habían escuchado esta versión de los eventos tantas veces que se había convertido en su verdad. ¿Seguimos?, preguntó el abogado, con esa misma chispa rara en su mirada que había notado antes. Había algo en su tono que sugería que estaba disfrutando esto más de lo que un abogado profesional debería, como si estuviera a punto de presenciar algo que había estado esperando durante mucho tiempo. Adelante, dijo Diane, confiada, enderezándose en su silla como una reina esperando la coronación. Verán que todo está perfectamente en orden. La herencia está dividida equitativamente entre mis hijos y yo, con una pequeña donación para la caridad, por supuesto. Harold siempre fue generosa con las causas nobles. La forma en que dijo causas nobles hizo que sonara como si estuviera hablando de algo ligeramente repugnante. En cuanto a Andrea, añadió con una sonrisa de victoria que reveló todos sus dientes perfectamente blancos, ella no recibe absolutamente nada. Me aseguré de eso. 7 años de matrimonio, Andrea, y finalmente logré que Harold entendiera lo ingrata que eras, lo doloroso que era para él tener una hija que prefería a los extraños sobre su propia familia. Sus palabras estaban diseñadas para herir, para hacerme sentir culpable y rechazada, pero mientras las escuchaba también sentía algo más, alivio, porque ahora, finalmente, estaba mostrando su verdadera cara frente a testigos. El abogado estaba escuchando cada palabra y su expresión había cambiado de profesional a claramente disgustada. ¿No estás en el testamento, Andrea?, preguntó Brandon, incrédulo, pero con una sonrisa que no podía ocultar completamente. Ni un centavo. Mamá realmente se las arregló para convencer al viejo. La crueldad casual en su voz me recordó porque nunca había logrado conectar con los hijos de Diane. Habían sido criados para ver el mundo como una competencia de suma cero, donde la ganancia de alguien más automáticamente significaba su pérdida. Es lo justo, le agregó Chloe, aunque su voz temblaba ligeramente. Quiero decir, nosotros fuimos los que estuvimos
estamos aquí, los que lo cuidamos cuando estuvo enfermo, los que lo acompañamos al médico y nos quedamos con él en el hospital. Era interesante como habían reescrito la historia. La verdad era que papá había tenido enfermeras privadas durante su enfermedad y yo había sido quien había coordinado su cuidado desde la distancia, llamando diariamente a los médicos y asegurándome de que recibiera la mejor atención posible. Pero cada vez que había intentado visitarlo personalmente, había habido algún obstáculo. El silencio se apoderó de la sala. Brandon y Chloe sonreían como tiburones oliendo sangre en el agua. Diane parecía una gata que acababa de comerse todo el gallinero, lamiendo mentalmente sus bigotes de satisfacción. Yo permanecí sentada, en silencio, sintiendo una mezcla extraña de dolor y anticipación. Dolor por las mentiras que habían contado sobre mí, por los años de manipulación que habían separado a papá y a mí, pero también anticipación, porque algo en la expresión del abogado me decía que esta historia estaba lejos de terminar. Y fue entonces cuando el señor Blackwood empezó a reírse. No una risita educada, una sonrisa profesional, una risa verdadera, sonora, que retumbó en las paredes de caoba y resonó en el aire acondicionado de la oficina. Era el tipo de risa que viene de lo más profundo del diafragma, el tipo que no se puede controlar ni suprimir. Las sonrisas de la familia Morrison Williams, Diane había insistido en el nombre compuesto, se desvanecieron instantáneamente. La confianza en sus rostros se transformó en confusión, luego en algo que parecía peligrosamente cercano al miedo. Perdón, dijo el abogado secándose los ojos con un pañuelo de lino, fue poco profesional de mi parte. Es que, señora Morrison, ¿sabe usted lo que es un fideicomiso revocable en vida? La pregunta cayó en la sala como una piedra en un estanque tranquilo, creando ondas de inquietud que se extendieron visiblemente por los rostros de Diane y sus hijos. La sonrisa de Diane tembló un poco como una máscara que empezaba a deslizarse. Claro que sí, respondió, aunque su voz había perdido algo de su confianza anterior. Es un instrumento financiero, una herramienta de planificación patrimonial. Harold me explicó algunos conceptos básicos, pero pude ver en sus ojos que estaba improvisando. La verdad era que Diane había estado tan enfocada en el testamento, en lo que estaba escrito en ese documento específico, que probablemente nunca había considerado otras estructuras financieras que podrían existir. Muy bien, respondió el abogado, y su sonrisa ahora tenía un filo que no había estado ahí antes. ¿Y sabe cuándo Harold estableció el fideicomiso familiar Morrison? Las palabras fideicomiso familiar Morrison flotaron en el aire, como una revelación. Incluso yo me enderecé en mi silla, sintiendo que algo significativo estaba a punto de revelarse. ¿Familiar?, espetó Diane, y por primera vez desde que la conocía, pude escuchar pánico real en su voz. Él solo tenía una hija. ¿A ella? ¿De qué familia hablas? Su compostura se estaba desmoronando rápidamente. Las grietas en su fachada perfecta se hacían más evidentes con cada segundo que pasaba. El abogado sacó otra carpeta, mucho más gruesa que la que contenía el testamento. Esta carpeta estaba llena de documentos, algunos que parecían tener décadas de antigüedad, otros que se veían más recientes. Era obvio que representaba años, posiblemente décadas, de planificación financiera cuidadosa. Harold creó el fideicomiso familiar Morrison hace 28 años, dijo el abogado, abriendo la carpeta y sacando un documento que estaba notablemente bien conservado. Cuando Andrea tenía apenas 10 años de edad y ha estado creciendo, acumulando valor e intereses compuestos desde entonces. La información cayó sobre la sala como una bomba. 28 años. Eso significaba que papá había estado planeando mi futuro financiero desde que yo era una niña, mucho antes de que Diane apareciera en nuestras vidas, mucho antes de que él siquiera considerara la posibilidad de volver a casarse. Pero la voz de Diane empezó a perder firmeza, como un globo que pierde aire lentamente. Lo anuló cuando actualizamos el testamento, cuando nos casamos. Harold me lo aseguró. ¿De verdad?, respondió el abogado, levantando las cejas, con expresión de genuina sorpresa, porque aquí tengo todos los documentos del fideicomiso, incluyendo cada modificación, cada actualización, cada cambio que se ha hecho a lo largo de casi 3 décadas. Comenzó a sacar documentos de la carpeta, extendiéndolos sobre la mesa, como cartas en un juego de póker. Cada documento estaba marcado con fechas, sellos notariales, firmas legales. La última modificación continuó, sacando un documento que se veía considerablemente más reciente. Fue hace exactamente 13 meses. Diane ya no tenía color en la cara. Parecía una estatua de mármol, fría y rígida, como si la sangre hubiera dejado de circular por sus venas. ¿Sabe lo interesante de los fideicomisos, señora Morrison?, continuó el abogado, claramente disfrutando cada momento de esta revelación. Son completamente independientes de los testamentos. Un testamento puede distribuir ciertos activos, pero no puede tocar los activos que ya han sido transferidos a un fideicomiso. Es como intentar regalar algo que ya no te pertenece. Y en este caso particular, dijo, señalando una cláusula específica en el documento. El fideicomiso fue diseñado para transferir todos los bienes incluidos en el Andrea, ya sea en su cumpleaños número 38 o al momento de la muerte de Harold. Lo que ocurriera primero. El silencio en la sala era ensordecedor. Podía escuchar el tic-tac del reloj de pared, el zumbido apenas audible del aire acondicionado, incluso mi propio corazón latiendo con fuerza. Eso no puede ser, murmuró Diane, pero ya no sonaba como la mujer confiada que había entrado a la oficina. Sonaba pequeña, perdida, como alguien que acababa de darse cuenta de que había estado viviendo en un mundo de fantasía. Andrea, dijo el abogado, dirigiéndose directamente a mí por primera vez desde que había comenzado esta revelación. ¿Cuándo cumpliste 38? Sabía la respuesta, por supuesto, pero la pregunta se sintió más importante de lo que debería, como si fuera la pieza final de un rompecabezas que había estado armándose durante décadas sin que yo lo supiera. Hace 14 meses, respondí con calma, aunque mi corazón estaba corriendo. Papá me organizó una pequeña fiesta. Fuimos a cenar a nuestro restaurante favorito, ese pequeño italiano donde solíamos ir cuando yo era niña. Diane estaba en un spa ese fin de semana. Recordaba perfectamente esa noche. Papá había estado extrañamente sentimental, más nostálgico de lo usual. Había hablado sobre el pasado, sobre cómo me había visto crecer, sobre lo orgulloso que estaba de la mujer en la que me había convertido. En ese momento, había pensado que era simplemente un padre emocionado
emocional, celebrando un cumpleaños importante. Ahora me daba cuenta de que había sido mucho más que eso. Sí, la sintió el abogado con una sonrisa que ahora entendía completamente. Ese mismo fin de semana, Harold vino a mi oficina. Un sábado por la mañana, insistió en que nos reuniéramos aunque fuera mi día libre. Quería asegurarse de que todos los papeles estuvieran en orden, que toda la transferencia se hubiera completado correctamente antes de que surgieran complicaciones familiares. Las palabras complicaciones familiares fueron pronunciadas con un énfasis particular que dejaba claro que papá había previsto exactamente esta escena. Señora Morrison, dijo el abogado, dirigiéndose ahora directamente a Diane con una voz que había perdido toda pretensión de cordialidad. No se puede modificar un fideicomiso que ya transfirió 50 millones de dólares el año pasado. 50 millones de dólares. Las palabras flotaron en el aire como una confesión, como un veredicto, como una sentencia. Diane parecía una hoja de papel recién impresa, blanca y frágil. Su boca se abría y se cerraba como un pez fuera del agua, produciendo sonidos que no llegaban a formar palabras coherentes. 50. La voz de Brandon se quebró como la de un adolescente. 50 millones de dólares. Brandon se había puesto de pie sin darse cuenta, sus manos temblando mientras se aferraba al respaldo de su silla. Su rostro había adoptado una palidez que rivalizaba con la de su madre. En realidad, corrigió el abogado, consultando algunos papeles adicionales. Ese era el valor hace 14 meses, cuando se completó la transferencia inicial, con el rendimiento del mercado, las reinversiones de dividendos y algunas adquisiciones estratégicas que Andrea autorizó el año pasado. Ahora está en aproximadamente 57 millones de dólares. 57 millones, una suma tan grande que era difícil de comprender, especialmente para alguien como yo, que había pasado los últimos 15 años trabajando en organizaciones sin fines de lucro, acostumbrada a presupuestos ajustados y a hacer milagros con recursos limitados. Pero, la casa, gritó Chloe, su voz subiendo a un tono que rayaba en la histeria, los autos, las cuentas bancarias, todo lo que hemos estado usando, todo estaba bajo el fideicomiso, explicó el abogado con la paciencia de alguien que había anticipado cada una de estas preguntas. La mansión de Westchester, el apartamento en Manhattan, la casa de los Hamptons que tanto te gustaba, Chloe, los 3 Mercedes, el Porsche, incluso el yate que Harold compró hace 2 años. Todo fue transferido a Andrea el año pasado. Esto significa, continuó, mirando directamente a Diane, que han estado viviendo en las casas de Andrea, conduciendo sus autos y gastando su dinero durante los últimos 14 meses. La ironía era casi poética. Durante más de un año, mientras Diane se jactaba de haber ganado, mientras planeaba cómo gastar su herencia, ya estaba viviendo de la caridad involuntaria de la persona que creía haber vencido. Finalmente encontré mi voz. Las palabras salieron más calmadas de lo que me sentía por dentro. Papá me pidió que esperara, dije. Mirando directamente a Diane, me dijo que era mejor dejar que las cosas siguieran su curso natural. Quería ver si cambiabas, Diane, si dejarías de ser tan calculadora, si tal vez, después de todos estos años, podrías encontrar algo genuino en tu corazón. La verdad era que papá y yo habíamos tenido largas conversaciones sobre esto durante sus últimos meses. Él había visto a través de la fachada de Diane desde el principio, pero había esperado que tal vez, con tiempo, ella pudiera cambiar. Había sido optimista hasta el final sobre la naturaleza humana. Me pidió que les diera una oportunidad, continué, que viera si realmente se preocupaban por él o si solo estaban esperando a que muriera para reclamar lo que creían que les pertenecía. Las lágrimas amenazaron mis ojos mientras recordaba esas conversaciones difíciles. Papá había estado enfermo, pero no era tonto. Había visto cómo Diane había cambiado después del matrimonio, cómo había comenzado a aislarlo de mí, cómo había empezado a manejar sus finanzas con una familiaridad que parecía más mercenaria que amorosa. Esto es fraude, gritó Diane, recuperando algo de su voz pero perdiendo toda compostura. Manipulación. Vamos a demandar. Harold no estaba en sus cabales durante sus últimos años. Estaba senil, confundido. Cualquier juez podrá ver que esto es el resultado de una mente deteriorada. Pero incluso mientras hablaba, su voz carecía de convicción. Era el último recurso de alguien que sabía que había perdido, pero que no podía aceptar la derrota. El abogado sacó otro documento, considerablemente más grueso que los anteriores. Harold se sometió a una evaluación médica completa hace 13 meses, dijo, colocando el documento sobre la mesa. Resultados perfectos, presión arterial excelente para su edad, función cognitiva superior al promedio, ningún signo de demencia o deterioro mental. Además, continuó sacando más papeles. 3 psiquiatras independientes confirmaron que tenía plena capacidad mental y estaba completamente consciente de las implicaciones de sus decisiones financieras. Los evaluó a pedido propio. Por cierto, quería asegurarse de que nadie pudiera cuestionar sus decisiones posteriormente. Harold Morrison estaba más lúcido que nunca durante sus últimos meses, concluyó el abogado, y era más filoso que una navaja. Palabras de él, no mías. La planificación había sido meticulosa, casi militar en su precisión. Papá había anticipado cada objeción, cada posible línea de ataque, cada estrategia que Diane podría usar para impugnar sus decisiones. Pero, ¿por qué?, preguntó Brandon, confundido, sus sueños de yates y fiestas evaporándose ante sus ojos. Si realmente nos quería, si éramos su familia, ¿por qué nos haría esto? Lo miré con algo parecido a la lástima. Era casi inocente en su confusión, como si genuinamente no pudiera entender por qué alguien no querría regalarle millones de dólares simplemente por existir. Porque al fin vio lo que estaban haciendo, respondí suavemente. Todos ustedes. Durante 7 años, Diane, me alejaste sistemáticamente de mi propio padre. Mentiste sobre mis visitas, cancelaste planes, inventaste emergencias familiares cada vez que yo quería pasar tiempo con él. Pensaste que eras muy inteligente, pero papá no era tonto. Mi voz se hizo más firme mientras continuaba. Años de dolor y frustración finalmente encontrando una salida. ¿Recuerdan cuando papá tuvo neumonía hace 2 años? Yo llamé al hospital todos los días durante una semana, pero me dijeron que la familia había dado instrucciones de que no se permitieran visitas. Cuando finalmente logré hablar con él, me dijo que había preguntado por mí constantemente, pero que le habían dicho que yo estaba demasiado ocupada con el trabajo para visitarlo. Brandon y Chloe intercambiaron
intercambiaron miradas incómodas. Era obvio que recordaban la situación, pero probablemente nunca habían considerado mi perspectiva. Cuando cumplió 75 años, continué, planeé una fiesta sorpresa durante semanas. Contraté su restaurante favorito, invité a todos sus viejos amigos del club de golf. Incluso mandé a hacer un pastel especial de esa panadería francesa que le gustaba tanto. Pero cuando llegué ese día, ustedes ya habían organizado una celebración íntima familiar en casa. Me dijeron que había sido idea de papá tener algo pequeño y que había pedido específicamente que no me molestaran porque sabía que estaba ocupada con un proyecto importante en la fundación. La mentira había sido perfecta porque tenía un núcleo de verdad. Yo sí estaba trabajando en un proyecto importante, pero habría cancelado cualquier cosa para estar con papá en su cumpleaños. Pero lo que más me dolió, dije, sintiendo que la emoción se espesaba en mi garganta, fue el día que murió. Recibí la llamada de Diane 3 horas después de que hubiera pasado 3 horas. Me dijeron que había sido muy rápido, que no había habido tiempo de llamar a nadie. Pero cuando llegué al hospital, las enfermeras me contaron que había estado preguntando por su niña durante toda la mañana, que había dicho que quería despedirse de mí. El silencio en la sala era pesado como una manta húmeda. Incluso Diane había dejado de protestar, su rostro ahora reflejando algo que podría haber sido vergüenza, aunque era difícil estar segura. Papá sabía exactamente lo que estaban haciendo, continué, y durante sus últimos meses comenzó a documentar todo. Las veces que ustedes cancelaron mis visitas, las mentiras que le contaron sobre mí, las veces que manejaron sus finanzas sin consultarlo realmente. El abogado asintió, sacando otra carpeta. Harold comenzó a grabar algunas de sus conversaciones familiares hace 6 meses, reveló, con su consentimiento, por supuesto, y completamente legal en este estado. Tenemos más de 20 horas de grabaciones donde se documenta un patrón sistemático de manipulación y aislamiento. La cara de Diane se volvió cenicienta. Las grabaciones significaban que todas sus mentiras, todas sus manipulaciones, todas las veces que había pintado a papá un cuadro falso de quién era yo realmente, estaban documentadas. También tenemos registros financieros completos, continuó el abogado, que muestran cómo ustedes gastaron más de $2 millones el año pasado en compras personales, viajes, y lo que Harold describió como gastos frívolos. Todo mientras le decían que Andrea era irresponsable con el dinero porque trabajaba en organizaciones benéficas en lugar de buscar un trabajo lucrativo. 2 millones, repitió Brandon débilmente. En un año, confirmó el abogado. Su madre gastó $180,000 solo en ropa y joyería. Tú, Brandon, gastaste $85,000 en una motocicleta que usaste exactamente 4 veces antes de decidir que ya no te gustaba. Y Chloe, $120,000 en cirugías estéticas y tratamientos de belleza. Cada cifra caía como una gota de ácido sobre la familia. No era solo el dinero, sino lo que representaba una familia que había visto a Harold como un banco personal en lugar de un ser humano. Mientras tanto, él continuó, Andrea donó personalmente $50,000 de sus propios ahorros a la fundación para niños con cáncer que Harold apoyaba, sin pedirle ni un centavo a él. Cuando Harold se enteró, fue una de las cosas que más lo conmovió en sus últimos años. No había sabido que papá se había enterado de esa donación. Había sido algo privado, algo que había hecho porque sabía cuánto significaba esa causa para él. Pero hay más, dijo el abogado, claramente disfrutando cada revelación. Andrea, tu padre no solo te dejó el fideicomiso, también hay una carta personal que escribió para ti hace 2 meses, justo antes de morir. Mi corazón se detuvo. Una carta de papá escrita en sus últimos días. Era como recibir un último abrazo de alguien que ya no podía dármelo. El abogado sacó un sobre de papel cremoso, claramente de la papelería personal de papá. Mi nombre estaba escrito en su letra familiar, esa caligrafía elegante que había admirado desde niña. ¿Puedo?, pregunté. Por supuesto, es tuya. Con manos temblorosas, abrí el sobre. La carta tenía varias páginas, escritas en la tinta azul que papá siempre había preferido. Mi querida Andrea, comenzaba, inmediatamente sentí que los ojos se me llenaban de lágrimas. Si estás leyendo esto, significa que finalmente he partido de este mundo, y también significa que Diane y sus hijos han mostrado su verdadera naturaleza. Espero estar equivocado, pero mis instintos me dicen que no. Quiero que sepas que cada día de los últimos 7 años he luchado contra la culpa de haber permitido que interferirán en nuestra relación. No fue hasta mis últimos meses que me di cuenta de la magnitud de su manipulación, las mentiras que me contaron sobre ti, las veces que cancelaron tus visitas sin decírmelo, las formas en que me pintaron un cuadro falso de quién eras realmente. Mi niña hermosa, nunca dejé de estar orgulloso de ti, nunca dejé de amarte, y lamento profundamente cada momento que perdimos juntos por culpa de mi cejera. El fideicomiso que establecí cuando tenías 10 años fue la mejor decisión que tomé en mi vida. Sabía desde el momento en que naciste que serías extraordinaria, que tendrías un corazón generoso y una mente brillante. Quería asegurarme de que tuvieras la libertad de seguir tu pasión por ayudar a otros sin preocuparte nunca por la seguridad financiera. Cuando cumpliste 38, todo se transfirió automáticamente a tu nombre. Diane nunca lo supo porque nunca se molestó en preguntar sobre la planificación financiera real. Solo estaba interesada en lo que podía ver: las casas, los autos, las cuentas corrientes. Nunca se le ocurrió que la verdadera riqueza estaba protegida en estructuras que había establecido décadas antes de conocerla. Quiero que uses este dinero para hacer el bien en el mundo, como siempre has hecho, pero también quiero que te permitas disfrutar de la vida. Compra esa casa en la playa con la que soñabas cuando eras pequeña. Viaja a todos los lugares que mencionaste que querías ver. Enamórate, ten una familia si eso es lo que quieres. Vive plenamente, sin restricciones, sin preocupaciones. En cuanto a Diane y sus hijos, les he dejado exactamente lo que se merecen. Suficiente para vivir cómodamente si son inteligentes con el dinero, pero no tanto como para continuar el estilo de vida parasitario al que se han acostumbrado. Espero que esto les enseñe el valor del trabajo honesto. También hay una cláusula en mi testamento que probablemente el abogado no ha mencionado aún. Si Diane intenta impugnar el fideicomiso o hacer cualquier movimiento legal contra ti, perderá incluso la pequeña herencia que le dejé en el testamento. Aprendí
Aprendí a ser precavido en mis últimos años. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar. Mi querida hija, espero que algún día puedas perdonar a este viejo tonto por haber tardado tanto en ver la verdad. Con todo mi amor eterno, papá P. S. Da una caja de seguridad en el First National Bank bajo tu nombre. La llave está con el abogado. Dentro encontrarás todas las joyas de tu madre, las cartas que me escribiste cuando eras pequeña y algunos otros recuerdos especiales que guardé para ti. Para cuando terminé de leer, las lágrimas corrían libremente por mis mejillas. Era como si papá estuviera ahí conmigo, disculpándose por todo, explicando todo, asegurándome de que nunca había dejado de amarme. Hay una cosa más, dijo el abogado suavemente. La cláusula que menciona tu padre sobre impugnar el fideicomiso. Señora Morrison, si usted o sus hijos intentan cualquier acción legal contra Andrea o contra la validez del fideicomiso, perderán automáticamente la herencia de $500,000 que Harold les dejó en el testamento. $500,000. Era una suma considerable para la mayoría de las personas, suficiente para vivir cómodamente si se manejaba bien, pero comparado con los 57 millones que habían esperado, debía sentirse como migajas. También debo informarles, continuó el abogado, que tienen 30 días para desalojar todas las propiedades que pertenecen ahora a Andrea, la mansión de Westchester, el apartamento de Manhattan y la casa de los Hamptons. Andrea tiene la opción de ofrecerles un periodo de gracia más largo si así lo desea, pero legalmente. Ustedes son ahora inquilinos sin contrato de arrendamiento. La realidad de la situación finalmente pareció golpear a todos al mismo tiempo. No solo habían perdido la herencia masiva que esperaban, sino que estaban a punto de perder los hogares en los que habían estado viviendo. Los vehículos también deben ser devueltos, le agregó. El Mercedes S-Class, el BMW X7, el Porsche 911, todo está registrado a nombre del fideicomiso, lo que significa que ahora pertenece a Andrea. Brandon se dejó caer en su silla como si alguien hubiera cortado los hilos que lo sostenían. No puede ser, murmuró. Esto no puede estar pasando. Chloe, dijo Diane, volviéndose hacia su hija con desesperación. Tu carrera como influencer. Tienes seguidores, contratos, puedes generar ingresos. Chloe negó con la cabeza lentamente. Mamá, todo mi contenido se basa en el estilo de vida que hemos estado viviendo. Las casas, los autos, la ropa cara. Mis seguidores me siguen porque piensan que vivo en el lujo. Si pierdo todo eso, no terminó la frase, pero todos entendimos. Su carrera como influencer estaba basada en una mentira, en mostrar una vida de lujo que nunca había sido realmente suya. Andrea, dijo Diane de repente, volviéndose hacia mí con una expresión que nunca había visto antes. Era vulnerabilidad pura, desesperación sin disfrazar. Podemos arreglar esto, podemos ser una familia real. Yo cometí errores, pero podemos empezar de nuevo. Por un momento, casi sentí lástima por ella. Casi. Diane, respondí con calma. Durante 7 años tuviste la oportunidad de ser una familia real. Tuviste la oportunidad de amarme como una hijastra, de incluirme, de construir algo genuino. En lugar de eso, elegiste verme como una amenaza, como un obstáculo para tus planes. Pero puede cambiar, le insistió, y había lágrimas reales en sus ojos ahora. Puedo cambiar, podemos todos cambiar. La miré durante un largo momento, considerando sus palabras. Parte de mí, la parte que había heredado la naturaleza generosa de papá, quería darle una oportunidad, pero otra parte, la parte que había aprendido a protegerse durante años de manipulación, sabía mejor. Tal vez puedas cambiar, Diane, dije finalmente. Espero que lo hagas, pero ese cambio tiene que venir de ti, no de la desesperación de haber perdido el dinero. El periodo de gracia para las propiedades, continué, dirigiéndome al abogado, será de 90 días. Eso debería darles tiempo, suficiente para encontrar nuevos hogares y hacer los arreglos necesarios. Era más generoso de lo que ellos habían sido conmigo, pero era lo que papá habría querido. En cuanto a los vehículos, le agregué, pueden quedarse con el Mercedes, el Class y el Honda. Son los menos costosos, pero son confiables. Diane sollozó abiertamente ahora, las lágrimas corriendo por su maquillaje perfectamente aplicado, creando pequeños ríos de máscara de pestañas por sus mejillas. ¿Por qué?, preguntó Brandon, después de todo lo que ha pasado. ¿Por qué nos das algo? Lo miré, este joven que había sido criado para esperar que el mundo le debiera algo, y por primera vez vi una chispa de lo que podría ser autoconciencia. Porque papá me enseñó que la venganza no lleva a ningún lado, respondí, y porque, a pesar de todo, ustedes fueron importantes para él durante un tiempo. Eso significa algo. El abogado comenzó a recoger los documentos, la reunión claramente llegando a su fin. Andrea, necesitarás firmar algunos papeles para formalizar la transferencia de las propiedades restantes y para acceder a las cuentas bancarias, dijo. ¿Podrías venir mañana por la mañana? Asentí, todavía procesando todo lo que había ocurrido. Una última cosa, dijo el abogado, dirigiéndose a toda la sala. Harold me pidió que leyera esto al final. Sacó una última hoja de papel, claramente escrita en la letra de papá. ¿A quién puede interesar? Si están escuchando esto, significa que mi plan funcionó exactamente como esperaba. Diane, espero que esto te enseñe que el amor real no se puede comprar, manipular o forzar. Mis últimos años me mostraron exactamente quién eras y también me mostraron exactamente quién es mi hija. No hay comparación. Andrea, usa este dinero sabiamente. Cambia el mundo. Sé que lo harás. Y a todos, recuerden que la verdadera riqueza no se mide en dólares, sino en el amor genuino que compartimos con otros. En eso, Andrea es la más rica de todos nosotros. Cuando el abogado terminó de leer, la sala quedó en un silencio absoluto. Diane fue la primera en levantarse, sus movimientos rígidos como los de un robot. No dijo nada más. Simplemente recogió su bolso de diseñador y caminó hacia la puerta. Brandon y Chloe la siguieron, sus rostros pálidos y sus ojos vacíos. En la puerta, Diane se detuvo y se volvió hacia mí una última vez. Andrea, dijo, su voz apenas un susurro. Lo siento, realmente lo siento. Y sorprendentemente, sonaba sincera. Después de que se fueron, me quedé sola con el abogado, rodeada de documentos que representaban no solo una fortuna masiva, sino el amor duradero de un padre que nunca había dejado de creer en mí. ¿Cómo te sientes?, preguntó el señor Blackwood. Lo pensé por un momento, tratando de procesar las emociones complejas que se arremolinaban en mi interior. Triste, dije finalmente. Triste porque papá tuvo que pasar por todo esto. Triste porque Diane y sus hijos
nunca entendieron lo que realmente tenían, pero también, aliviada y agradecida. Tu padre era un hombre muy inteligente, dijo el abogado, y te amaba más de lo que las palabras pueden expresar. Todo esto, toda esta planificación, todo este cuidado, fue su forma de asegurarse de que fueras libre para ser exactamente quien eres. Mientras salía de la oficina esa tarde, con la carta de papá guardada cuidadosamente en mi bolso y las llaves de mi nueva vida en mi mano, sentí algo que no había sentido en años: paz completa. El dinero era importante, por supuesto. Me daría la libertad de expandir mi trabajo benéfico, de ayudar a más personas, de hacer el tipo de diferencia en el mundo que siempre había soñado hacer. Pero más importante que el dinero era saber que papá había visto la verdad al final, que había conocido mi corazón tan completamente como yo había conocido el suyo. Mientras caminaba por las calles de la ciudad, no pude evitar sonreír, pensando en lo que diría papá si pudiera verme ahora. Probablemente haría algún chiste sobre cómo finalmente había logrado darme la mejor herencia de todas, la verdad, y tenía razón en eso. Como en tantas otras cosas, había tenido completamente razón.